Buenas tardes, nosotros somos los integrantes Juan Carlos Calvo, Juan Guillermo Casas, Carlos Acosta y Santiago Ortegón y les vamos a hablar acerca del transporte público en Cali. Entonces, en este tema se presentan 7 diferentes aspectos, los cuales son la contaminación, los buses públicos, el sistema de transporte del mío, la falta de cultura, la implementación de los carros piratas, los taxis y finalmente la mala organización. Entonces, vamos a empezar con los taxis. Entonces, ¿qué pasa con los taxis? En los taxis hay un manejo inadecuado y también hay un desorden que genera congestiones. Esto se puede ver cuando los taxis incumplen con los semáforos o parquearse en cualquier lado. Esto genera que haya más tráfico, haya más trancones. Bueno, otro de los puntos a tratar es el concepto de la mala organización. Entonces, en la mala organización se ve afectado directamente el control del tráfico. Y cuando hablamos del control del tráfico nos referimos a dos cosas. Uno, a los guardas que tratan de controlar este tráfico y a la implementación de las cámaras como las fotomultas que existen. Y el otro tema de la mala organización es la interrelacionar los sistemas, lo cual genera una gran congestión en la ciudad de Cali. Bueno, ahora vamos a pasar a la contaminación. Dentro de la contaminación podemos ver tres diferentes tipos de contaminación, que es la contaminación visual, la contaminación auditiva y la contaminación ambiental. En cuanto a la contaminación visual, esto se da debido a la aglomeración, es decir, o sea, que hay muchos, o sea, se aglomeran muchos en las estaciones y también en las paradas. Luego pasamos a la contaminación auditiva. Entonces esto se da por dos cosas. El primero, que es digamos el principal en cuanto a contaminación auditiva, que es los pitos. Sobre todo en un trancón hay muchos pitos de carros, de motos, de buses, y esto genera una gran contaminación auditiva. Y el otro, digamos que es menos, pero que también es bastante grave, es el de los motores, sobre todo de los carros grandes. Este ruido de los motores constantemente genera una congestión, una contaminación auditiva muy amplia. Finalmente tenemos la contaminación ambiental. Entonces, en cuanto a la contaminación ambiental, pues esto se debido por la emisión de los gases, especialmente de los buses más antiguos, los buses públicos, y esto en gran cantidad, porque hay muchos buses en la ciudad de Cali, genera una contaminación directa hacia la capa de ozono. Ahora vamos a pasar, en cuanto al transporte público de Cali, vamos a tratar los buses públicos. Entonces, ¿qué pasa con estos buses? Primero hay un desorden y este desorden genera una inseguridad. Entonces las personas tienen miedo a montarse a los buses públicos. También esto genera un desempleo y finalmente hay un manejo inadecuado. Por lo general los buses públicos tienen un manejo inadecuado, lo cual genera que hayan accidentes, ya sea de ellos mismos o provocación a accidentes ajenos. Bueno, ya pasamos el sistema masivo que se inauguró hace pocos años en la ciudad de Cali. Entonces en este tenemos las estaciones, las recargas y las rutas como principales situaciones de, de desorden. Entonces tenemos que en las rutas tenemos que tener un cubrimiento total de la ciudad con un número de buses adecuado y que tengamos la demora de una estación a otra que no sea muy amplia. Porque si no generaríamos unas inconformidades muy grandes para los usuarios. En las recargas tenemos que las grandes filas para hacer esta recarga, sea electrónica o sea manual, nos ha dado un hincapié a las quejas de todos los usuarios. La falta de personal en las estaciones en las horas pico y en las horas normales nos ha generado un desorden y las personas que quieren entrar rápidamente al sistema masivo se han quejado en el mismo instante. Las estaciones, por su construcción, solo tienen una capacidad limitada y genera la congestión en las horas pico. Los accidentes que generan estas construcciones para las demás vías, mientras las estaciones son construidas en los nuevos sectores de la ciudad,
pues entonces ha generado los accidentes y robos a las personas que van transitando. Entonces la falta de cultura también es un incumplimiento a las normas de tránsito que ha dado la alcaldía de Cali y la Secretaría de Tránsito. Esto ha generado la inseguridad, accidentes y demoras en toda la movilidad de Cali. Esto nos ha llevado a que nos irrespetemos como personas y nos irrespetemos como transeúntes y pilotos. Entonces también pasamos a un problema que ya está muy amplio en la ciudad de Cali, que son los carros piratas. La ilegalidad y la inseguridad de estos carros no importa a los usuarios y se montan a ellos sin importar que tengamos buses, sistema masivo y taxi, ya que estos transportes piratas son mucho más económicos, pero como antes había dicho, son más inseguros y su ilegalidad los hace que la policía los esté parando siempre.